Bueno, en mensajes anteriores mencionamos, hablando de Apocalipsis 3, un libro que a muchos no nos gusta tanto leer, no nos parece muy divertido, porque hay muchas advertencias en él y cosas que a nuestra mente humana no le es fácil comprenderla, y que solamente esto ocurre por la revelación del Espíritu Santo, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que en uno de estos sermones anteriores mencioné a una iglesia, que es la iglesia Laodicea. No es separado, para los que no estén familiarizados con esta palabra. No es la Odisea, sino la Odisea, una sola palabra. Y es una de las 7 iglesias a las que el Señor quiso hablarle a través del apóstol Juan. Así que quisiera animarlos, invitarlos a que me acompañen a Apocalipsis 3. Algunas versiones traen un título ahí en esta, que es la Biblia de las Américas que estoy usando ya ahorita. Dice: mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es el verso 17. Porque dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástimo, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Perdona, Padre, si muchas veces nos inclinamos más a otras porciones de las Escrituras que nos agradan más. Pero sabemos que si tú nos has llevado a predicar este sermón, es porque tú quieres bendecirnos, advertirnos y aconsejarnos. Te rogamos, Padre, que tú bendigas este sermón. Bendice, Señor, mis labios. Úngeme, Señor, y dame de tu gracia, de tu poder, de tu unción para yo hacer este trabajo que me has encomendado y que para mí es imposible sin tu ayuda. Tú pon las palabras en mi boca y quita de mí todo comentario, toda palabra, toda frase humana que no venga de ti. Y Señor, reblandece los corazones, ponlos suaves como tierra fértil, para que ahí caiga esta semilla de tu enseñanza y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias por tus advertencias
y tus consejos y tu dirección. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1, y luego enseguida habla cómo es que Dios le habla a Juan estando ahí en una isla y entra en una especie de visión, y entonces se da cuenta que Dios le estaba hablando a él para ordenarle que escriba un libro de todo lo que le va a decir para que esas iglesias sepan qué piensa el Señor de ellas. Cuando estaba yo preparando este sermón y leía estas porciones, me preguntaba, ¿qué pensará el Señor de esta iglesia? ¿Qué pensará de ti y de mí en cuanto a nuestro desempeño, por llamarlo de alguna manera, como creyentes? En cuanto a nuestra actitud como embajadores suyos, como su iglesia que Él quiere que brille y quiere usarla para ir y rescatar lo que se había perdido. Eso fue algo que me estuvo martillando en mi cabeza y yo espero que pueda servirte, hermano, hermana, amigo, amiga. Quiero servirte de una manera efectiva, así que no dudes en orar por mí siempre, y especialmente ahorita mientras traigo esta enseñanza. Estamos en un mundo donde unos viven sin Dios, sin esperanza y solo, subrayo, para sus propios intereses. Otros cristianos, tal vez lo pondría entre comillas, porque son conformistas, ya no les interesa crecer ni madurar, y además se han conformado, se han hecho al mundo. En otras palabras, ellos son ambiguos. Son cristianos, pero no son. Así que eso no creo que sea válido delante del Señor. Pero solo algunos, gracias a Dios, algunos creyentes viven en fuego y responden con su vida y sus comportamientos y su actitud y sus palabras al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cumpliendo el cometido que Dios les ha encargado, o como se conoce también, la gran comisión. ¿A qué me refiero? A ir y rescatar lo que se ha perdido. En el verso 13 de la porción que leímos hace un momento dice, el que tiene oídos, oiga. Y podemos tener la tentación de decir, bueno, yo creo que el que tiene oídos oye, a menos de que esté sordo. Pero aquí el asunto es que Dios está haciendo un énfasis especial. El que tiene oídos, oiga, ponga atención, escuche lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. ¿Lo que quién? Lo que el Espíritu, lo que Dios, lo que el Hijo, lo que el Espíritu Santo está diciendo. No es lo que dijo Juan o un amigo de Juan o el pastor. No. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las 7 iglesias. ¿Cuáles? En los capítulos anteriores a esto empieza por mencionar a Esmirna, Pergamino, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué? Porque Él desea que oigan, escucha, la evaluación que Él va a hacer de esas iglesias. Y también el consejo que Él les quiere dar después de haber sido evaluadas. Esto me hace pensar a mí que
que también nosotros estamos siendo evaluados de alguna manera. Y el día que estemos con Él frente a frente, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Algunas se van a quemar. Y las que son de acuerdo a su voluntad, hechas de acuerdo a su voluntad, van a permanecer. Se quemarán algunas como se quema un zacate seco, una hierba seca, y va a arder y no va a quedar nada. Pero si es oro y piedras preciosas, van a permanecer. Me conmueve ver la misericordia de Dios al advertirnos a nosotros estas cosas. Porque aunque te parezca fatalista, ¿puedo mover este? No quiero tumbarlo o caerme. No quiero parecerles fatalista. A veces algunos pastores tenemos temor de decir las cosas crudas como son y procuramos adornarlas. Pero dado que el Señor no la adorna, como acabamos de oír ahorita, te vomitaré de mi boca. Así quiero ser de directo al decir que podemos escuchar un sermón y decir, no, pues sí, ese lo oí ya hace un año, 6 meses. Ya me lo sé, este texto me lo sé de memoria. Pero hoy, dice la palabra, esta noche, podrían pedirte tu alma. Y mañana ya no estamos aquí. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿Qué cuentas vamos a dar? Por eso me conmueve la misericordia del Señor que ahorita nos advierte y nos aconseja. Porque Él quiere que estemos con Él sentados a la mesa. Porque Él fue a preparar morada para nosotros junto con Él. Así que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Y bueno, y el que tiene oído, acabamos de mencionarlo, Cristo en su interés de que su iglesia cumpla con su cometido, lo mencionamos anteriormente, inspira al apóstol Juan para que escriba lo que él quería decirle a las iglesias. Pero claro, tratándose de oír, cuando decimos el que tenga oídos para oír, oiga, cuando se trata de oír, todos queremos oír alabanzas y queremos oír palabras de ánimo como las que él le da a la iglesia de Filadelfia, que era muy distinta a la de la Odisea. Pero para esto, para escuchar estas cosas, tendríamos que mantenernos en la roca, en el fundamento que es Jesucristo, en su palabra, fieles, obedientes, dependiendo de Él como fuente de poder y no de nosotros mismos. Después de esta introducción, me gustaría que entráramos, dicen algunos que saben hablar, vamos a entrar en materia, vamos a entrar al alimento. Y ahí mismo en Apocalipsis 3, pero en el verso 14, en la primera parte, yo le puse inciso A, se menciona el carácter de la ciudad de la Odisea, el perfil de esa ciudad, cómo era. Si hablamos del perfil de Tijuana, pues es una ciudad donde hay muchas personas que se le llama población flotante, que van, salen, entran, una ciudad que tiene una frontera, la más visitada del mundo, en fin, ese es el pilar, el perfil de Tijuana, entre otras cosas. Pero veamos un poquito de historia para poder visualizar el contexto de lo que estamos hablando y así de esa manera podamos entender mejor y más profundamente esta enseñanza. ¿Por qué el Señor le está diciendo esto a la iglesia, particularmente de la Odisea, que es la que vamos a analizar ahora? Y le escribe al ángel de la iglesia, la Odisea. ¿Pero qué es el ángel?
Pues el ángel son mensajeros de Dios, y en este contexto y en esta porción aplica para aquellos mensajeros de Dios que están en esas iglesias. Puedes llamarle si quieres pastor, puedes llamarle si quieres predicador, puedes aquel hombre responsable al que el Señor le encargó a sus ovejas. Pero ¿y la Odisea qué es? La Odisea era una importante ciudad rica, con una numerosa población, así como aquí flotante, allí era de judíos. Y esta ciudad era uno de los centros de adoración al César y Asclepios, el dios de la sanidad. Entonces estábamos hablando de idolatría. Y para el Señor la idolatría es algo muy, muy serio. Así que había un famoso templo, continuando con la historia, que llevaba ese mismo nombre, Asclepios, con la escuela de medicina más famosa de la época, del tiempo, del mundo, vinculada a ese templo. Y como parte de la historia, luego, para darnos una idea cómo era el perfil de esa ciudad y cómo pensaban en la iglesia, luego de un devastador terremoto que destruyó la ciudad, se reconstruyó, pero rechazó recibir cualquier ayuda externa. ¿Por qué? Porque se enorgullecían, subrayo, de su autosuficiencia financiera e ingenieril. ¿Se dice ingenieros? Por acá debe haber unos ingenieros. Ingenieril y financiera. En otras palabras, ellos jamás pedían ni recibían ayuda. Ya nos empezamos a dar cuenta cómo eran más o menos, ¿no? Una ciudad rica, con muchos recursos. Se enorgullecían también de la parte de esas características de suficiencia en ingeniería y financieras. También era, un notable centro de comercio internacional. ¿Cómo le dicen en Nueva York a ese centro? Algo así. Eso era en aquel lugar. Podemos imaginarnos cómo se sentían y cómo pensaban ellos. Así que se enorgullecían también por su riqueza financiera, lo mencionamos, pero también por su gran industria textil, además de un famoso ungüento popular oftálmico, dicen que es para los ojos, ¿no? El cual, doctor, creo que así se dice, ¿no? Un ungüento que era muy famoso y muy buscado y se exportaba a todo el mundo, y ellos decían: esos somos nosotros. ¿Qué les parece? Y saben, nosotros no necesitamos ayuda, mundo. No necesitamos que nos den nada, ni se lo vamos a pedir, y si nos los ofreciera no lo recibiríamos. Nosotros somos autosuficientes. Tal vez podamos decir ahorita: sí, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? Eso pasó hace 2000 años y pues yo tampoco tengo fábricas textiles ni invento ungüentos. Sí, pero pareciera como que en la medida en que Dios nos va bendiciendo en lo material, tenemos alto riesgo de resbalarnos y olvidarnos de Él. Y entonces enfriarnos. No dije helarnos, dije enfriarnos. Porque dijo: no eres frío, pero tampoco caliente. Y ahí estamos en un término medio. Podríamos tener ese riesgo. Claro, esa ciudad también tenía un problema. Y uno de los problemas que ellos tenían es que el suministro de agua, y Yasmín sabe mucho de esto también porque trabajó allí, esa agua que llegaba a la ciudad provenía de un manantial de agua termal, se le llama, entiendo, cuando nace agua caliente, muy caliente,
a 10 kilómetros de distancia. Ellos tenían sed como cualquier ciudad, pero esa agua llegaba ahí tibia. Y esa agua, para alguien que tiene mucha sed, no le es agradable. El agua tibia. Si te vas a hacer un café caliente, qué rico un café caliente. Por favor, no me lo sirvas tibio. Yo quiero un café, no frío. Pero también tenemos frío. Bueno, deme uno frío, pero que sea frío con hielos. Pero tibio, ¿a quién le agradaría ir a buscar una buena sopa, un buen caldo, que te lo sirvan frío? No helado, pero frío. Un frío así que queda una natita encima. Así que bueno, eso es lo que estaba sucediendo. Eso los hacía a ellos vulnerables en caso de un ataque. Así que como se sentían vulnerables en ese único aspecto, preferían negociar y comprometerse con sus enemigos potenciales. Y entonces, en lugar de pelear, en lugar de luchar por eso y demás, pues preferían llevársela suave con la gente. Una buena relación. En el verso 3, 14, en la segunda parte, yo le puse en mis notas inciso B, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de la Odisea. Es muy interesante esto porque esa es una referencia espiritual. Es como decirles, les voy a decir algo, pero les voy a decir quién soy yo. Y ustedes, que son míos, que son mi iglesia, quiero que ustedes evalúen si soy como yo o no. Si me siguen realmente, si me imitan realmente. Por eso es que se describe a sí mismo y dice, he aquí, estamos en el verso 14b, he aquí el amén, el testigo, ¿cómo? Fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Qué tremendo. He aquí el amén, dice esto. Jesús es el amén. Así sea, también se puede decir, o sea hecho el amén, la verdad. Porque todas las promesas de Dios son sí, ¿y qué más? Y son amén. Porque Jesús es la personificación, la afirmación de la verdad de Dios. De la verdad de Dios. Quiero imaginarme que cuando él estaba diciendo estas cosas, quería que la iglesia se preguntara a sí mismo, ¿estoy yo viviendo en su verdad? ¿O estoy viviendo como me parece mejor a mí? Jesús es el testigo fiel, continúa. Y este es un contraste muy fuerte, porque si es el testigo fiel y verdadero, el contraste es muy grande, porque la Odisea, y que se me valga esta palabra, sé que puede ser dura, pero era una ciudad adúltera espiritualmente, que era de él, pero se entregaba a otras cosas que el Señor aborrecía y sigue aborreciendo. Una ciudad a la que se le va a mostrar que no son fieles ni verdaderos. Más adelante, después de inciso B, podemos ver que Jesús es el principio, dice, de la creación. Y no es que Él sea el principio porque fue en cuestión de orden, sino en importancia, en prominencia, más que en secuencia. Él es el número uno. Él debe ser nuestro primer amor. Él es sobre todo, por todo. En la porción de ese mismo capítulo del 15 al 16, habla de lo que Jesús sabe sobre las iglesias de la Odisea. Dije al principio que el Señor quería hacerles una evaluación, hablar con ellos y decirles, esto pienso de ti. Esto es lo que yo sé que tú haces. Así que les va a hablar del pasado, les va a hablar del presente y les va a hablar del futuro.
dice en el presente, yo conozco las obras, es decir, lo que ellos han hecho, el pasado, y el presente regresa que ni eres, no dice has sido, dice, sino que eres frío, no eres frío ni caliente. Y enseguida leemos que dice, ojalá fueras frío. Y eso está tremendo. Es como decir, ojalá que no fuera creyente. Porque si no eres creyente y nunca habías oído el evangelio, tienes una explicación, tal vez hasta justificación. Pero siendo mío, habiendo confesado mi nombre y diciéndote que eres seguidor mío, vale más que fueras frío o caliente. Pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice enseguida, ¿cómo? Te vomitaré de mi boca. Eso está muy serio, porque yo no puedo imaginarme, como dicen algunos comentaristas, que mi intercesor, dice una alabanza que tenemos aquí entre otras, él intercede hoy por mí. De su boca sale, Padre, yo intercedo por la iglesia de Tijuana, por Comunidad Cristiana de Otay como congregación. Cuídalos, protéjalos, bendíceles, enséñales, dales de tu Espíritu Santo. Pero él le dice, porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Es decir, ya no voy a decir nada, ya no voy a interceder por ti más. Imagínense, estaban perdiendo a su intercesor, por el que vivimos, por el que tenemos vida. Dice que no eres frío ni caliente. Veamos esto un poquito más a fondo. Ellos entienden muy bien lo desagradable que es tomar agua tibia y no fresca. Por lo que les platicaba hace un momento, por lo que analizábamos de la historia. Ellos sabían lo que era esta. Y cómo la tibieza de ellos estaba siendo así como un caldo para ti tibio con nata, como un café que esperas que esté caliente o muy frío con hielo, te lo encuentras tibio y te desagrada. Así le estaban desagradando a el Señor su conducta y su vida. Así que ellos eran tibios en el sentido espiritual. Y la tibieza, si me permiten ponerlo así, hermanitos, la tibieza es una ilustración de indiferencia y no de compromiso. Y no de compromiso. Cuando ellos estaban leyendo esto y estaban escuchando este análisis que se estaba haciendo de ellos, esta evaluación, ¿cómo se sentirían? Eres indiferente, iglesia de la Odisea. No te importo, ni te importa tu iglesia, ni te importa el mundo. Te importas tú misma y no tienes compromiso conmigo. Eso quieres que se sepa, pero en realidad no es así. Intentar a jugar en medio, ¿cómo es eso? Muy caliente para ser frío y muy frío para ser caliente. Al intentar estas dos cosas, esto termina en nada, excepto escuchar palabras que a nadie le gustaría escuchar. Te vomitaré de mi boca. Con esto Jesús se refiere a creyentes que intrínsecamente están fríos, pero, escucha esto, calentados por una trampa de religiosidad. Subrayo, una trampa de religiosidad. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo leo la Biblia, voy todos los días, todos los domingos a la iglesia, me congrego y además voy a todos los eventos y yo traigo mis diezmos y ayudo a los pobres, etcétera. Entonces yo ya estoy de aquel lado y eso no es así. Por eso quisiera decir la trampa de la religiosidad. Una cosa es la espiritualidad, el obedecer al Señor, el amarlo, el servirlo, el entregarnos.
en respuesta a su obra redentora en la cruz. Y otra cosa es ser religioso nada más. O que en esencia son calientes, pero enfriados por su apatía y autoconfianza. ¿Qué quiere decir? No, pues yo ya levanté la mano un día, pues yo ya sé a dónde voy. ¿Se acuerdan de aquella porción que dijo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos? No te conozco, hazte un lado. Esa, cuando digo religiosidad, apatía, autoconfianza, me refiero a eso. Y bueno, tal vez las dos son posibles, pero como el Señor está hablándole a su iglesia, el énfasis considero que pudiera estar en lo segundo. Que se han enfriado por su apatía y su autoconfianza. Yo creo que el Señor quiere hablarnos de una religión vacía. Seguramente habrás escuchado que lo nuestro no debe ser una religión. Lo nuestro debe ser ¿qué? Una relación personal. Aunque las palabras se parecen, lo nuestro no debe ser una religión, sino una relación personal con Dios, con el Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, viviendo para Él como respuesta al sacrificio que hizo el Padre de entregar a su único Hijo y al sacrificio del Hijo ir en obediencia a la cruz para pagar por nuestros pecados. Una religión vacía es indiferencia, es hipocresía, es autosuficiencia, y eso tiene terribles consecuencias. Pues sería un alma difícil de alcanzar a fondo, en realidad, en verdad, porque cree que por haber hecho un día una oración de fe no necesita nada más y se queda tibio, porque él no es una persona que no conozca el Evangelio. Vino, hizo una oración, así que no es frío, pero tampoco caliente, porque su autosuficiencia y su hipocresía, su falta de interés y compromiso lo han hecho tibio. La Odisea, la iglesia de la Odisea ejemplifica, como dijimos hace un momento, una religión vacía. Y es triste porque imagínense aquellos que eran creyentes llevando una religión vacía, pero que había incluso los odiados cobradores de impuestos y las rameras que estaban más abiertos a escuchar de Jesús y a seguirlo y a obedecerlo que los escribas y los fariseos, que se creían muy religiosos. Tal vez te va a parecer duro esto, pero yo necesito decirlo. Yo no quiero omitir nada que el Señor quiere que sepas. Satanás se va a valer de cualquier estratagema o trampa astuta para atraernos y tomarnos. Pero no solamente eso, él premia al religioso, al tibio, por encima de una persona que tiene el corazón frío, que no conoce al Señor. Sé que es duro escuchar esto. Por eso es que el Señor les dice: ojalá fueses frío o caliente. Lo que Jesús quiere cambiar en nosotros, más que todo, es ese juego engañoso de estar en término medio. O dicen allá en mi barrio, a medias tintas. Yo no me imagino a un esposo, a una esposa, viendo que su marido o su mujer le es fiel a medias. ¿Qué sentiríamos si te enteras y le preguntes: ¿me eres fiel? Más o menos. ¿Le vamos a decir eso al Señor cuando nos pregunte: ¿eres fiel? Más o menos, Señor. Pues más o menos te me vas allá, mira.
Ojalá, dice, fueras frío o caliente. Tiene otra connotación también. Si el agua caliente puede limpiar y sanar, y el agua fría puede refrescar, el agua tibia no se puede usar para ninguna de esas dos cosas. Por lo tanto, sería inútil. Ser frío es ser tibio es ser inútil. Es como si Jesús les dijera, si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes. Pero debido a que no son ninguna de esas dos cosas, no haré nada con ustedes. Veamos un poquito del perfil del tibio. El cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer su necesidad de religión. Yo necesito ir a la iglesia pues para sentirme bien. Y también para que no me critiquen. Y también porque voy, ya me siento libre, me siento. Por eso decimos que el cristiano tibio tiene lo suficiente de Jesús como para satisfacer sus deseos de religión. Pero no tiene lo suficiente para la vida eterna. La Odisea, en su ceguera espiritual, no veía la necesidad que tenía. Y el Señor quiere que la veamos. Dice la palabra que nos pongamos colirio. ¿Se acuerda que leímos? Ellos lo producían. ¿Cómo no iban a saber lo que quiere decir? Ellos tenían esa pomada especial para eso. Y el Señor irónicamente les está diciendo y sarcásticamente, ponte colirio para que veas, porque no veía la necesidad. Miren, qué tan tremendo está esto de hablar de frío o caliente. ¿Qué es un frío? Alguien que no conoce al Señor. Y que no nomás eso, a lo mejor, y lo digo con mucha vergüenza, a lo mejor hasta como yo, que se burlaba de los que creían. El ladrón, si se acuerdan, el Señor estaba en medio y tenía dos hombres condenados a la muerte a un lado, a su izquierda y a su derecha. Y uno de ellos creyó, siendo un hombre que merecía la muerte por las leyes. ¿Qué habrá hecho? No lo sé. Pero lo suficiente como para que la ley dijera, este tiene pena de muerte. Ese hombre estaba ahí junto con el otro y ese le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá. ¿Y qué le dijo él? Este mismo día vas a estar conmigo allá. ¿Qué sucedió? Reconoció a aquel hombre frío su necesidad. La reconoció, la confesó y le pidió a Dios. Y él le respondió inmediatamente. Por eso él preferiría que fuéramos fríos y que reconociéramos. Vale más que fueran fríos. ¿Sí? El apóstol Juan, ya mencionamos a ese hombre que estuvo con el Señor Jesús a un lado, que era frío. El apóstol Juan era caliente, estaba en fuego hacia Jesús y disfrutaba su relación íntima de amor. Tenemos nosotros una relación íntima de amor y fidelidad con Dios. Esa es una respuesta que el Espíritu te va a ayudar a encontrar. El Espíritu Santo de Dios. Judas, un personaje que todos conocemos. Ese Judas era tibio. Seguía a Jesús para ser llamado su discípulo, pero con un corazón dividido, no entregado al Señor. En el fondo, hermanos, amigos,
No hay nadie más miserable que aquel cristiano tibio. ¿Por qué? Porque será vomitado de la boca del Señor. Miserable porque tiene todo lo suficiente del mundo como para ser feliz en Jesús. Es gente que, diciéndose creyente, vive parte en lo religioso y parte en el mundo. No hay, y vamos a ver el siguiente mensaje que será dentro de 2 semanas, cómo es que es tan miserable y a qué se refiere el Señor diciéndoles miserables. Tienen lo suficiente del mundo y se sienten a gusto así. Como yo ya levanté mi mano y tengo suficiente del mundo, pues yo estoy bien. Pero también son miserables porque tienen mucho de Jesús, como su palabra, su espíritu, como para poder ser felices en el mundo. Cuando alguien conoce al Señor, conoce la palabra y está el espíritu ahí, y está en el mundo comportándose como alguien que no conoce al Señor, siempre va a haber una voz que le va a decir: eso no está correcto, eso no me agrada, eso va a tener consecuencias, te voy a corregir. ¿Qué tan feliz puede ser realmente una persona así? Y tal vez podemos preguntarnos, pero ¿cómo Jesús puede decir, ojalá que fueras frío o caliente? ¿No es cruel eso? Nosotros conocemos su palabra y conocemos al Señor, conocemos que su deseo más profundo es que todos sus hijos seamos calientes, que vivamos en fuego y en pasión por Él. Pero si ellos fueran calientes, Jesús preferiría que fueran fríos. ¿En qué sentido? Tibios, perdón. ¿Por qué? Porque tibios no puede hacer nada con ellos. Tibios no van a estar sentados con Él. Tibios no van a entrar a su presencia. Tibios no van a estar en aquel hogar que Él fue a preparar. Por eso le dice, prefiero que fueras frío, que no me hubieras conocido, porque tienes justificación. Quiero que seas caliente, que ardas en pasión por mí, que ardas en deseo de agradecer con tu vida, de amarme lo suficiente como yo te amé a ti, dando mi vida por ti. Él quisiera que cuando dice caliente, dice en Apocalipsis 3:19, celoso, a eso se refiere. Un celo por representarlo dignamente. Que puedan ver los demás, tus hermanos, que seas de inspiración para los demás, de ese crecimiento y madurez que Dios te ha dado. Pero también que seas de inspiración para aquellos que no conocen al Señor y un día puedan decir: tú, ven, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué te preocupas por el desvalido? ¿Por qué hablas de una manera correcta? ¿Por qué no tienes estos hábitos? ¿Por qué tú eres honesto? ¿Por qué tú? Yo quiero de eso. Pero si somos tibios, eso no va a suceder. Y entonces no estaremos rescatando lo que se ha perdido y por tanto no estaríamos cumpliendo la misión, el propósito para que el Señor fue a la cruz y estableció su iglesia. ¿Qué sentido tendría estar en ella? Así que el Señor lo que está diciendo es: en lugar de que seas tibio, debieras de ser frío mejor. Para que ese frío les permita ver su necesidad de sentir el verdadero calor del fuego del Espíritu. Pero su tibieza les hace insensibles a las necesidades, no nomás de otros, sino a las propias, por su misma ceguera espiritual. Y algo muy triste, hermanos, los que oran y son tibios, es una burla para Dios.
Es un insulto para Dios el venir delante de Él teniendo un corazón tibio. El camino hacia el propiciatorio o el camino hacia ese lugar donde vamos a inclinarnos a confesar nuestro pecado y pedirle perdón como Él nos ha dicho, con un corazón arrepentido, el camino a ese propiciatorio de misericordia está rociado con la sangre preciosa de Jesús. Y nosotros, aún a sabienda de eso, llegamos con corazones fríos, compartidos, infieles, adúlteros. Y nos arrodillamos en una actitud de oración. Pero solo pronunciamos palabras huecas cuando somos tibios. Expresamos pensamientos que no son nuestros deseos genuinos. Entonces estaríamos fingiendo desear lo que no sentimos, ni pensamos, ni decimos. Es fingir. ¿Acaso de esa forma no estaríamos degradando el propiciatorio? Lo hacemos como si fuera un descanso. Ir ahí y decir, aquí estoy. Hay lugares en los que dicen en cierto momento de la orden de que sigue el servicio, a haber un espacio para que muchos vengan al altar, le dicen. Y muchos vienen. No estoy diciendo que esté mal de ninguna manera, pero ir con un corazón frío, a decir palabras huecas, a estar ahí para que no digan que no me levanté. Para que digan y voy a estar y me voy a arrodillar con mi frente hasta el suelo porque quiero que vean que yo soy muy espiritual, tal vez religioso. Degradamos ese altar de que estamos hablando, que está rociado con la sangre de Jesús. Y muy a menudo también con nuestro sudor, de nuestro clamor, de nuestras fervientes súplicas, como lo pone Spurgeon. La vida tibia, hermano, lleva a las personas a alejarse de Dios. Ahora quiero lanzarte un desafío. Quiero animarte a reflexionar en esto. Tú que profesas ser creyente, ¿estás tibio? ¿Qué es lo que piensa el mundo de ti? Y cuando digo el mundo es el no creyente, el que necesita urgentemente la presencia de Jesús en su vida. ¿Qué es lo que ven en ti? ¿A un hombre que dice que va al cielo pero no hay avance? ¿O que profesa que cree que hay infierno pero no llora ni se inmuta a pesar de que un día le pueden decir llévelo donde está el llorar y crujir de dientes? No nos inmutamos. Y que nunca busca arrebatar almas que van hacia el hoyo. Quiero repetir esto si me permiten. Y que nunca busca arrebatar almas que van hacia el hoyo. ¿Cuántos has arrebatado? Dice el Señor que nos va a poner, que nos pone entre lobos. ¿Con cuántos lobos has hablado? ¿Con cuántos te has acercado? ¿A cuántos les has predicado el cristianismo? ¿A cuántos les has dicho con tu actitud que Cristo vive en ti? ¿A cuántos les has demostrado con tu conducta, con tus palabras, con tus deseos, con tus pensamientos, con tus actitudes, que Cristo vive y reina en tu vida? ¿A cuántos? ¿Ven ellos en ti a uno que debe tratar con estas cosas de la eternidad que son serias? ¿Ven en ti uno que profesa estar siendo transformado? Soy creyente, soy cristiano. Y hasta traigo un pescadito y una Biblia. Tú profesas que has sido transformado y ellos ven que no hay evidencias en ti y que no hay diferencia entre el creyente y el que no es. Eso
es algo sumamente triste. Ven en ti uno que abraza los principios éticos y morales, pero no los espirituales, ni refleja tampoco el carácter de Cristo. Eso es lo que se ve en ti. Y tristemente, el incauto puede ser fascinado o dormido, si quieres decir, por aquel que profesa, pero que es tibio, porque conoce las Escrituras y lo puede apantallar y puede imitar las conductas de alguien maduro, pero no lo es. Por eso digo que el incauto puede ser fascinado por el que profesa ser cristiano, pero que es tibio. Y escuchen, nosotros hemos sido llamados a actuar como sirenas de alerta. Pero a veces con nuestro comportamiento, en lugar de que nuestras bocinas que emiten o que deberían emitir sonidos de alerta, como de un huracán, como de un temblor, en lugar de eso salen sonidos de música suave que atraen al incauto al desfiladero, en lugar de a los caminos de Dios. Eso es muy triste. Porque este asunto, ¿por qué es tan serio? Porque esto, hermano, escúcheme, y con esto voy a cerrar. Pon atención los siguientes minutitos que me quedan, porque quiero cerrar con esto y que te lleves en tu mente estas cosas. Que este asunto es muy serio, el de ser tibio, porque le hace un gran daño a la causa de la verdad, al reino, al Señor Jesús, a su imagen. Le hace mucho daño. Y la reputación de Dios es comprometida por los que profesan ser sus hijos, pero son inconsistentes. Su vida no checa con lo que dicen que son. Por eso digo inconsistentes. Y saben, hermanitos, yo oro y los invito a que junto conmigo oren para que ya sea, escucha esto, y puede ser que te parezca duro, pero necesito decírtelo porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo oro, ya sea que dejes tu profesión de fe o que seas auténtico en ejercerla. Si en verdad eres hijos de Dios, sírvele con todas tus fuerzas. Pero si a Baal, como dice la palabra, al enemigo de Dios, entonces sírvele a él. Si la carne es digna de agradar, entonces sírvele a la carne. Pero si Dios, el Señor, es superior y Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, entonces apégate a Él, sírvele a Él, comprométete con Él, cuida sus intereses y su reputación y predica con tu vida. Padre, te damos honra y gloria. Gracias, papá. Quisiéramos tener más palabras, mejores palabras para agradecerte tu gran amor, tu misericordia al recordarnos estas cosas, al advertirnos, al prevenirnos, al aconsejarnos. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores tuyos donde quiera que estemos, empezando por nuestra casa. Que nuestra vida, nuestra forma de ser con la gente que está alrededor vea que el amor de Cristo, la presencia de Cristo está en mí, Señor. Sí, Padre, en el mundo, pero especialmente empezando por nuestra casa y por tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que te hemos fallado. Y no hemos sido de buen testimonio, aún con nuestra familia, Señor.
nuestro testimonio, Dios, nuestras palabras, nuestras reacciones. Perdónanos, Señor. Y nos atrevemos a pedirte perdón porque tú, Señor, tú en tu misericordia nos has animado a acercarnos confiados al trono de gracia, donde recibiremos el oportuno socorro. Socórrenos, Señor, ayúdanos, cámbianos, transfórmanos, úsanos para tu gloria. Señor, tú no quieres que seamos tibios. Tú puedes poner el querer como el hacer en nuestros corazones para buscar estar encendidos en fuego y serte fieles y obedientes y siervos tuyos, Dios, completos. Gracias, Padre. Perdónanos, Señor. Y en fe recibimos tu perdón, tu compasión, tu misericordia, tu amor, tu cuidado. Gracias una vez más. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda, como ese hombre que estaba, Señor, junto con Jesús crucificado. Te necesitamos. Gracias, papá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.